Hola, muy buenas tardes, noches a todas y a todos. Sabemos que era hoy un día de muchísima competencia, con muchísimas actividades en Lanzarote, así que con más razón les agradezco que estén aquí, dispuestos a hablar de cosas tan interesantes que tienen que ver con el buen vivir y el buen morir, que son las dos caras de la misma moneda. Sin más y para meternos en materia, vamos a ver este vídeo, la despedida de Laura, que es una compañera de DMD, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que hace una semana, en esta semana ha sido, tomó la decisión de irse como ella quería y cuenta que ha sido una experiencia, lo contaba, elegir cómo quería irse ha sido una de las experiencias más bonitas de su vida. Sin más lo vemos y ya después le presento a los ponentes y hablamos. Muchas gracias. Ola, chámome Laura Fernández Abalde, vivo en Beá de Vigo, teño 67 anos e teño un diagnóstico de melanoma uretral grave. Estou en situación terminal e fai uns días solicitei eutanasia. Morrer vamos a morrer todos, pero a forma de morrer que eu elexín me parece maravillosa. O sea, a xente non entende, pero eu levo moitos anos pensando, defendendo a eutanasia, a lei de morte digna, o testamento vital vai a reflexar cando ti non poidas expresarte que cousas quererías cando a túa cabeciña non poida decidir. Entón, evítalle problemas a túa familia que teña que decidir por ti, porque non vai a poder decidir, por exemplo, unha eutanasia, e aforralle tamén os médicos que así saben que idea, que valores de vida ti tiñas. A DMD, da que son socia, creo, desde o 2006, desde que me fixen socia e que me sinto unha persona afortunada. O sea, hai xente que facendo un seguro de vida está encantado da vida. Pois eu ser socia de DMD, para min, é a tranquilidade de calquer cousa que teña que ver coa morte, sei que podo consultala con alguén. Eu solamente pediría aos Ministerios de Sanidade e os das comunidades autónomas que teñan en conta os cuidados paliativos moitísimo máis do que o teñen. E pedirílle a xente que cando vai a votar, vote os que apoien estas causas e non os que restrinxen e logo gastan cousas que non nos benefician. Que un canto me den o ok, voulle dicir, depende de como este, hoxe ou mañán xa. Porque estar aquí coa miña xente e dicirlle, bueno, foi unha maravilla convivir con vos, ainda que a veces hubo algunha bronquilla. Dormirme e me parece un broche que ninguna película de Hollywood, o sea, nunca me esperei un final de vida tan bonito como este. Bueno, en apenas 2 minutos toca muchos temas y agradecemos muchísimo a Laura que nos haya dejado este testimonio para que podamos reflexionar sobre él. Y sin más, yo les voy primero a agradecer a los ponentes, porque les voy a ir pidiendo que vayan pasando, a Javier Velasco. Pasa tú primero. Y Victoria Castañeira y Elisa Corujo. Ahora les presento. Y solo les voy a decir por qué esta jornada se llama Derechos al final de la vida, Derechos Humanos. Nos preguntaban que por qué en la Casa Museo José Saramago, por qué en su biblioteca hablar del derecho al final de la vida. Pues por eso, porque son derechos humanos y en esta casa, como bien saben las personas que vienen habitualmente a las jornadas que hacemos, hablamos de varias cosas. Hablamos de literatura, hablamos de arte, pero hablamos y mucho de derechos humanos, que era el compromiso de José Saramago que tenía también con esta casa y con la fundación cuando la abrió en Lisboa. Estamos siguiendo la consigna y sabemos que hoy José Saramago estaría muy contento de tener aquí a las personas que nos van a hablar, cada una desde su espacio, desde su lugar,
pero representando también este derecho a una muerte digna. No solo la queremos para la vida, también para la muerte. Y sin más les presento a Javier Velasco, va a ser el primero que va a hablar, nos va a hablar de morir con dignidad, la conquista de un derecho. Él es el presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, una asociación que va a cumplir ahora, 1 de diciembre, 40 años de existencia y gracias a la cual se han ido consiguiendo muchas cosas que él nos va a contar. Javier es psicólogo, es pedagogo y es máster en bioética. Después nos va a hablar Elisa Corujo, que la conocerán muchas de ustedes porque es una geriatra de Lanzarote, del Servicio Canario de Salud, con un prestigio no solamente en Canarias, sino a nivel estatal, con 40 años de trayectoria, casi tanto como DMD, y no solamente geriatra, es también la presidenta de la comisión, el Comité de Ética Asistencial de Lanzarote, que está haciendo un trabajo muy importante. Están todos muy ligados con la ética como no puede ser de otra manera cuando hablamos de muerte y de derechos, ¿no? Y por último, en tercer lugar, nos va a hablar Victoria Castañeira, también enfermera comprometida y la responsable en Lanzarote de las manifestaciones anticipadas de voluntad, que es la forma que se llama aquí el testamento vital. Tenemos cada comunidad autónoma lo dice de una manera, y también es integrante del Comité de Ética Asistencial de Lanzarote. Las tres personas son muy preparadas y nos van a explicar un poco de qué va esto. Yo sin más le cedo la palabra a Javier. Vale, ¿se oye? No. Buenas, ¿se oye? Sí. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer su presencia aquí y, como no, agradecer a la Casa Museo José Saramago y a su directora María del Río por haber hecho posible estas dos jornadas de reflexión en torno a la muerte. Sin más, voy a hablar sobre morir con dignidad, la conquista de un derecho. En primer lugar, me gustaría comentar con todos ustedes o todos vosotros que naturalmente vamos a hablar de la muerte, porque hablar de la muerte es hablar de la vida, del final de la vida, pero la vida. No son conceptos contrapuestos. La muerte no es nada más que el final de la vida y por lo tanto es parte de la vida. Es verdad que la muerte, somos adultos, es nuestro futuro inevitable, todos vamos a morir. Y decir que menos mal que vamos a morir. Estamos en la Casa José Saramago, no sé si habéis leído, me imagino que sí, las intermitencias de la muerte. Parece que la muerte es el mal fundamental, pero si no hubiese muerte, ¿qué problemas tendríamos? Como él narra a nivel simbólico en su novela, sería una tragedia no morirnos, sobre todo si seguiríamos envejeciendo. Y es inevitable, porque somos vivos, seres vivos, vamos a morir. Somos, como diría Ángel Gabilondo, mortales de necesidad. Solo las personas vivas van a morir, solo los seres vivos. Por lo tanto, gracias a la vida hasta el final, que es la muerte. Es verdad que la muerte, y a mí no me gusta ser, o intento ser poético, pero no endulzar, la muerte es dura. ¿Por qué? Porque la muerte es el final absoluto de todo. Es la pérdida absoluta y definitiva. Me pierdo yo y cuando yo me muero el mundo se acaba para mí. No para mis seres queridos, pero para mí sí. Y todos vamos a morir, nos vamos a acabar de manera definitiva. Es lo que Jacques Derrida denominó cada vez única el fin del mundo, hablando de cada muerte de sus amigos y amigas que iban falleciendo. La muerte, por lo tanto, es inevitable. Es una tontería vivir de espaldas o intentar ignorarla. Nos va a llegar, queramos o no. Pero lo que sí que es evitable es el morir mal. Podemos escoger, en cierta manera, cómo y cuándo morir. Y eso es lo que denominamos muerte digna o morir con dignidad. Es verdad que cuando hablamos de dignidad es un concepto tan amplio
que apenas tiene significado. Sabéis que los conceptos o se delimitan o no sabemos de qué hablamos. Entonces, ¿qué es la dignidad? La dignidad se aplica solo a los seres humanos, como tal, porque tenemos un valor absoluto cada persona como persona. Según Kant, el ser humano no tiene precio, tenemos valor. Y ese valor es lo que nos confiere una dignidad exclusiva en la naturaleza humana. Es verdad que somos los seres humanos quienes nos hemos dado cuenta de nuestra posición privilegiada en la naturaleza y que tenemos un valor tan especial que nadie nos puede usar. Lo que significa que yo tampoco puedo usar a nadie, porque tiene dignidad. Este concepto tan complejo, ha habido autores que lo han intentado diseccionar, y a mí me gusta mucho la aproximación de Vázquez Jordana en un artículo que publicó a raíz de unas reflexiones de dignidad y derechos humanos, y él dice que hay una dimensión de la dignidad que sería ontológica, que quiere decir que el ser humano, por ser humano, tiene un valor intrínseco absoluto. Y esto nos igualaría a todos los seres humanos. Y hay que entenderlo, esta dignidad ontológica es muy abstracta, y solo poner un ejemplo, los seres humanos somos bípedos, pero a mí me cortan las dos piernas o las pierdo y sigo siendo humano. Esto es la dignidad intrínseca. Una persona, da igual su capacidad cognitiva, su estado de salud, su dependencia, su situación, su capacidad de autonomía, es digno porque es ser humano, ¿vale? Esto sería la dimensión ontológica. Pero claro, hay una dimensión, como todo en el ser humano, relacional. Y eso quiere decir que respecto a la dignidad, como somos relacionales, tenemos que reconocernos y respetar la dignidad que todos tenemos. Y por eso, aunque la dignidad es un valor absoluto, tiene límites, como lo tiene la libertad. Y los límites de mi dignidad es la dignidad de los otros, de cualquier otro. Cuando yo no respeto la dignidad de otros, estoy siendo injusto con el ser humano. Y esto tiene repercusiones con los derechos humanos importantísimos. Porque, según todos los teóricos, la dignidad que tenemos es lo que nos hace ser sujetos de derechos. Por eso los derechos son universales. Los derechos o son universales o son injustos. O son injustos. Iguales para cualquier ser humano, más allá de la raza, el nivel económico, el sexo, etcétera, etcétera. Pero como vivimos en sociedad, la dimensión ontológica, la dimensión relacional, solo se complementa con la dimensión política o social. En sociedades desarrolladas, entre comillas, o desarrolladas, de estados democráticos y de derecho, el Estado debe velar por la dignidad de todos los ciudadanos, priorizando los más vulnerables, pobres, inmigrantes, enfermos, discapacitados, etc. Vale, ¿y qué significa morir con dignidad? Hemos hablado un poco de la muerte, un poco de la dignidad. ¿Qué significa morir con dignidad? Morir con dignidad significa morir como cada persona prefiera o quiera. Con lo cual la dignidad es un valor muy subjetivo porque depende mucho de cada persona. De hecho, esta peculiaridad del ser humano, que nos habla de que somos dignos, se basa fundamentalmente en nuestra capacidad racional y en nuestra capacidad de tomar decisiones, es decir, en la libertad. Y así surgió el humanismo. Ya Pico de la Mirandola, a finales del siglo XV, escribió un manifiesto sobre la dignidad humana, en que habla que la dignidad que tenemos es nuestra libertad, que por eso somos el único animal responsable que debe responder de sus actos. Y esto fue la impronta del renacimiento del humanismo, porque hasta entonces, y hoy hay mucha gente que sigue creyéndolo, cree que nuestra dignidad no es intrínseca, sino heterónoma, que somos dignos porque somos criaturas de Dios, que nuestra dignidad es vicaria porque Dios nos ha creado. Nosotros respetamos absolutamente las creencias, faltaba más, pero vivimos en una sociedad plural, con valores distintos,
y hay que basar las normas sociales, los derechos, en valores humanos no directamente religiosos. No hay contradicción. Esto tiene mucho que ver con la muerte, porque si nuestra dignidad viene del vínculo de haber sido creados por Dios, no podemos disponer de nuestra vida. Sin embargo, la laicidad imperante actualmente en muchos países indica y nos hace pensar que mi vida es mía y yo puedo disponer de ella de manera libre, de acuerdo a mis valores, hasta el final. Y esto es la justificación del derecho a una muerte digna. Es verdad que el morir dignamente, si hemos dicho que depende de cada persona, no se agota en absoluto con la eutanasia. Después en el debate, si quieren, profundizamos. No significa que las personas que mueren por eutanasia mueren dignamente, como Laura, y las personas que no mueren dignamente. No se puede mantener esto. Digno es que cada uno muera cuando y como quiera. Y si una persona no quiere eutanasia, lo digno es que no reciba la eutanasia y se la atienda con cuidados paliativos o otro tipo de cuidados. Vale. Estos derechos de final de vida, que son fundamentalmente rechazo al tratamiento, derecho al control del dolor, derecho a cuidados al final de la vida paliativos, derecho al testamento vital o manifestaciones anticipadas de voluntades, llegó a un hito cuando logramos en España que se aprobase la ley orgánica de regulación de la eutanasia, el 24 de marzo del 21. Este era un objetivo que nuestra asociación Derecho a Morir Dignamente siempre persiguió y se logró hace unos 3 años y unos meses. Es verdad que como vivimos en una sociedad plural, que no compartimos todos los valores, hay parte de la sociedad que no está de acuerdo con este nuevo derecho. Pero hay que recordar que son derechos que permiten, que no obligan a nadie. No obliga a ningún ciudadano a que muera mediante la eutanasia y tampoco obligan a ningún profesional porque puede objetar por conciencia. Esta oposición a estos derechos, como pueden ser otros, el derecho a divorciarse, aunque parece una tontería, yo me acuerdo cuando se aprobó el divorcio en España, parecía que era el fin de la familia, que va a ser el fin del mundo, que se pedían los valores, por no hablar de la interrupción voluntaria del embarazo, por no hablar del matrimonio de personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Son conquistas de derechos que se conquistan por la lucha. No los regala nadie. Aquí son muchas mujeres, como en cualquier acto de actividad ciudadana, y sabéis que los derechos de las mujeres los habéis peleado durísimamente y todavía hay que pelearlos. Porque erais, en el mejor de los casos, un apéndice de vuestros maridos, es decir, de vuestros señores. Y hasta hace poco os llamaban señora de... Y eso cuesta. Y podemos ser conscientes de lo que cuesta porque todavía hoy hay que luchar. Los derechos se luchan y, de hecho, hay un teórico del derecho que a mí me gusta nombrar porque lo he leído y es que me ha hecho reflexionar, Rudolf von Ihring, que en 1872 publicó un libro que se denomina La lucha del derecho. Y él dice que la propiedad solo se justifica por el trabajo y el derecho solo evoluciona por luchas sociales. Y 2 reflexiones al respecto. ¿Cómo surge esta lucha por el derecho? Surge porque los seres humanos tenemos experiencias propias o ajenas que nos hace reaccionar emocionalmente con indignación, porque nos parece indigno. Indignación en castellano significa rabia, irritación o enfado. Las personas que tenemos que cultivar cierta sensibilidad empática, no podemos ser neutros a experiencias que nos parecen indignas. Y por eso surge la palabra no hay derecho. ¿Cuántas personas han visto morir a abuelos, a tíos o a padres? Han dicho no hay derecho que haya que sufrir tanto para acabar esta vida. Esta sensibilidad hace que haya personas que se planteen que hay que cambiar, que como no hay derecho hay que hacer un derecho para que eso no vuelva a ocurrir. Y esto
es general a todos los derechos humanos, a todos los derechos. Y deciros, y solo me gustaría ya acabar, estoy controlando el tiempo, me gusta ser respetuoso, después lo importante es que habléis todos o todas, los que queráis. También citar a José Saramago, fue un luchador por los derechos humanos. Yo no sé qué pensáis, respeto absoluto, pero es verdad que si uno ve y oye noticias de un ejemplo de lo que está pasando en Gaza, surge no hay derecho. No podemos ser insensibles. No hay derecho a que eso se permita. Mirarse es complejo, la vida social, que va en contra de toda la legislación internacional, pero al Estado de Israel le da igual. Y además no es condenado por grandes estados, fundamentalmente Estados Unidos, yo creo que por intereses económicos. Bueno, esta misma experiencia que podemos tener hoy respecto a la actuación del Estado de Israel en Gaza, ahora en Líbano y con alguna escapada a Siria, lo vivió José Saramago, yo no sé si sois consciente o si os acordáis. Él fue de las primeras personas en hablar públicamente y de manera muy clara que lo que hacía Israel con los palestinos, y hablo a principios del 2000, era igual o más atroz que lo que habían hecho los nazis con los judíos. Pero, sin embargo, lo que hacía Israel parecía legítimo, democrático y en defensa propia. Tan claro habló que fue declarada persona non grata en Israel, quiero recordar, en 2002, y se prohibió la venta de sus libros como si fuese un hereje. Bueno, esto es un ejemplo claro de la lucha por los derechos humanos. La sociedad que yo presido luchamos por los derechos al final de la vida, y también a veces se nos ha perseguido, se nos ha insultado, se nos ha menospreciado porque la clase o los poderes privilegiados no les gusta la libertad. Quieren imponer sus ideas religiosas, prohibiendo, o quieren dejar ciertos derechos como el morir dignamente o el vivir dignamente solo para las élites o las clases pudientes. Y eso, reiteramos, no hay derecho. Gracias y después hacemos el debate. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo realmente, como veo a tantas caras conocidas, es como si me encontrara en familia. Gracias María, gracias por esta invitación, y es un honor compartir con Victoria y con Javier este ratito para hablar sobre la característica fundamental del ser humano, que es el cuidado, ¿no? De cómo abordamos el cuidado, desde que nacemos estamos cuidando, ¿no? Y eso hace que nuestra condición humana se revalide, pero ya no solamente en la infancia, sino a lo largo de todo el proceso de nuestro recorrido vital, ¿no? Hay tantos cuidados como personas habemos en este mundo, ¿no? Porque cada uno tiene unas características muy determinadas de cómo interpretar los cuidados, ¿no? ¿Cuándo damos cuidados? Cuando perdemos la capacidad de poder desarrollar nuestra vida en el día a día, cuando tenemos dolor, cuando tenemos sufrimiento, cuando tenemos una discapacidad. Después de todos estos años dedicada un poco a la atención asistencial, donde realmente pues he tratado o tratamos dentro de la geriatría el final de vida que viene de forma natural dentro de la condición humana, cuando realmente vivimos, nos desarrollamos, proyectamos, pero nuestra naturaleza no acompaña en un momento dado al deseo de seguir viviendo, ¿no? Y ahí es cuando el ser humano necesita cuidados, ¿no? No cabe duda de que para llevar a cabo unos cuidados dignos tenemos que hacer partícipe a la persona que necesita los cuidados. Esa persona, si no tiene conciencia de ser cuidado, tenemos que respetar un poco su situación, ¿no? No cabe duda de que los cuidados son muy variopintos, están desde el punto de vista de la fragilidad y de la dependencia y del dolor que se produce en una enfermedad crónica que va evolucionando hasta producir una enfermedad crónica avanzada. Se puede producir de forma aguda ante un sufrimiento por un accidente, por una situación de merma de nuestras capacidades cognitivas, o también se puede producir dentro del deterioro cognitivo, ¿no?
no cabe duda que para ser cuidados tenemos que decir cómo queremos ser cuidados, ¿no? Porque ahí es donde van a llegar mejor los cuidados de una persona que necesita este tipo de actividad por el otro. Estamos en una sociedad donde realmente hay muchos cambios demográficos, muchos cambios culturales. No cabe duda de que ahora, después de tantos años de trabajo, es donde más complejidad veo a la hora de dar cuidado. Las familias son de otra forma, los espacios de vida son otros, las personas que están en los domicilios para cuidar, el número se ha reducido, la capacidad económica también es mermada en muchas situaciones donde realmente la persona necesita ya no solamente a la persona para el cuidado, sino unos recursos que hay que poner. ¿Qué cuidados damos cuando necesitamos? Puede ser cuidados que vienen dados desde el punto de vista de la fragilidad, de la enfermedad, de las necesidades biológicas, de cuál es el dolor que tengo, cuál es la necesidad de alimentar que tengo, cuál es la necesidad de ser transferido de una situación, de una inmovilidad, de una cama, de una silla de ruedas. También viene después los cuidados sociales, los cuidados familiares. ¿Tengo yo los recursos adecuados para unos cuidados adecuados en el domicilio? ¿Quién me cuida? ¿Cómo me cuida? ¿Están las instituciones o la administración preparada para dar cuidados cuando uno lo necesita? Después también están los cuidados espirituales, ¿no? ¿Cuál es mi sino cultural? ¿Cuál es mi sino en un momento dado de religión? ¿O cuáles son esos cuidados que bien hablaba Javier antes de cómo queremos terminar con nuestra propia vida? ¿Es a través de una eutanasia? ¿Es a través de una sedación? ¿Es a través de un cuidado paliativo? ¿Es a través de un suicidio asistido? Existe afortunadamente ahora dentro de nuestros derechos que afortunadamente han sido conquistados muchas formas de definir qué tipo de cuidados queremos al final de nuestra vida, ¿no? Por tanto, cuando necesitamos cuidados, necesitamos al otro. Y ese otro tiene que estar capacitado o tener la voluntad de cuidar para que estos cuidados sean dignos. Muchas veces hay una presión dentro del entorno familiar, hay una situación de dificultad para cuidar en casa y a veces esto no puede ser llevado a cabo. O también hay situaciones de fragilidad que hacen que los síntomas o las necesidades de cuidado sean tan vulnerables que es muy difícil de cuidar en casa. Y tenemos que tener espacios para que estos cuidados sean llevados de una manera digna. La semana pasada tuvimos las primeras jornadas sobre aspectos éticos de los cuidados que llevó a cabo el Comité de Ética y había una mesa en la que se contemplaba el tema de cómo llevar un cuidado digno a personas en exclusión social. Esas personas en exclusión social están yendo a cada momento a urgencias porque no tienen un espacio para una atención, no tienen un espacio para un cuidado, no tienen un espacio para que le acompañen. Se trajo la experiencia de un programa que se está llevando en distintas comunidades donde se llama Hogarsi, donde da cobijo a personas en riesgo o en exclusión social para que de alguna manera dignifique el cuidado cuando esta persona tiene una situación de vulnerabilidad producida por una enfermedad, ¿no? Es aquí donde de alguna manera se ve el bienestar de una comunidad o el bienestar de unas políticas sociales y asistenciales en dar cobertura al ser humano. Como bien ha dicho Javier, la dignidad es inherente al ser humano, la dignidad es inviolable. Cada uno de nosotros tenemos la dignidad que nos viene dado ya desde nuestro nacimiento. Por tanto, el cuidado tiene que ser amparado desde cualquier entorno y desde cualquier ámbito social. Ahondando en el tema de los cuidados está el tema de la demencia. ¿Cómo cuidamos a una persona que ha dejado de ser ella? Está establecido en sus directrices anticipadas de voluntad cómo se quiere ser cuidada. Hacemos o respetamos esa voluntad de cuidados cuando está escrita o respetamos esa voluntad de cuidados cuando ha sido manifestada dentro del entorno familiar. Atosigamos con una sonda nasogástrica, prolongamos una existencia en contra de una naturaleza, pues por algunos grupos que de alguna manera imponen
una actitud de cuidado, como bien decía Javier antes, marcando que el ser humano, el final de su vida viene marcado pues por un ente religioso o por un ente cultural, y no tenemos en cuenta a la persona. Por tanto, es muy importante tener en cuenta todo esto. Yo, a lo largo de toda mi vida profesional, el meollo mayor que he tenido es cómo queremos atender al otro. En una situación de final de vida, en una situación de fragilidad, donde he tenido que mantener múltiples reuniones familiares o múltiples reuniones con el entorno de vida de la persona para ver hasta dónde queremos llegar con el entorno de cuidado. Sin ir más lejos, hoy me piden una interconsulta de un señor de 80 años con un proceso neoplásico donde se le impone por parte de su entorno familiar que siga ahondando con tratamientos oncológicos. Hay una conspiración de silencio, el paciente no tiene alcance de lo que le está pasando y todos sus tratamientos, las decisiones en relación al tratamiento las toma su entorno de vida. Entonces aquí estamos de alguna manera reflexionando donde de alguna forma todo esto produce un maltrato, unos cuidados no adecuados y un encarnizamiento terapéutico y de cuidados no contando con la persona que necesita ser cuidado. Por tanto, hagámonos la reflexión de cómo queremos ser cuidados cuando nos llegue la hora, porque a todos nos va a llegar la hora, porque en esta vida hay muchos momentos de vulnerabilidad, donde tanto Victoria como yo hemos hecho nuestro una frase que la vida nos coja pensados, ¿no? Porque de esta forma no cabe duda de que nuestros cuidados pueden ser cuidados dignos hasta el final, decididos por uno mismo, ¿no? El sufrimiento puede ser infinito en muchos aspectos, ¿no? Pero si reflexionamos de cómo queremos ser cuidados, no cabe duda de que nuestra dignidad vital va a ser de alguna manera respetada en ese sentido. No quiero ahondar más esto, supongo que en el debate o en las preguntas pues estamos aquí pues para poder responder, pero sí la reflexión es dignifiquemos los cuidados porque de alguna manera va a revalidar nuestra condición humana. Paso la palabra a Victoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la Casa Museo Saramago y a María del Río, que ha trabajado muchísimo para organizar esto, porque tenemos muy pocos espacios para poder hablar de este tema. Es un tema que socialmente nos da grima, nos da pudor y los necesitamos porque son parte de la vida. Mi trabajo en estos últimos 5 años es hacer el testamento vital, lo que se llama en Canarias la manifestación anticipada de voluntad. Esto parece que es una cosa novedosa, pero de novedosa no tiene nada. Hace más de 50 años que ya se pensó, se creó este proyecto. Fue en Estados Unidos y era como una respuesta a que la ciencia, la tecnología puede mantener a una persona en una situación de vida biológica, vegetativa, en un tiempo muy prolongado. Y ya había personas que decían, esto no puede ser, no merece la pena vivir una vida biológica si yo no estoy detrás, si no está mi mente detrás de mi persona, de mi cuerpo, ¿no? Ya el desarrollo normativo que ha habido en España también es amplio y también lleva mucho tiempo. Tenemos la ley de la básica reguladora de la autonomía del paciente, que es una ley del 2002. Han pasado 22 años. Esa ley, que es maravillosa, ya nos pone en el centro, ya nos dice que tenemos derecho a elegir, derecho a que se nos respete. Y todavía eso en la práctica tiene muchas carencias. Este documento, tal como se hace, ya desde el 2007, se puede hacer en Canarias, y se puede hacer en Canarias de una manera telemática, tal como lo tenemos ahora. En cambio, hay poquísima difusión de este derecho y hasta ahora muy pocos documentos hechos. ¿Qué es este documento? Bueno, este documento es
mi voluntad, es un documento legal, de obligado cumplimiento para el personal sanitario. Y lo que podemos poner en él es cómo queremos ser cuidados en los momentos en los que estemos en una situación incurable, irreversible, y además no podamos tomar decisiones. Y no podremos tomar decisiones porque tendremos una situación de coma vegetativo, porque tendremos una demencia o una enfermedad que ya no nos va a permitir decidir. O sea que imagínense la importancia que tiene este documento. Es una herramienta poderosísima, porque eso va a permitir que yo pueda ser autónoma para decidir hasta el final, que nadie tenga que decidir por mí. Por otro lado, también libera a mis familiares, a mis seres queridos, de tomar decisiones que no les corresponden, porque es mi vida, no es la vida del familiar. A lo mejor para mí, yo sé lo que quiero para mí, pero no me costaría decidir por otra persona. Y también para el personal sanitario, para el sistema, es importante, porque le dejamos una hoja de ruta de cómo queremos ser tratados. Y parece que está feo también que hablemos de dinero, ¿verdad? Pero tenemos un sistema sanitario que también es limitado y se gasta muchísimo dinero en hacer daño, en tratamientos, en pruebas inútiles, en operaciones que son muy costosas y que no hacen ningún bien, sobre todo a la persona. Entonces, realmente deberíamos de reflexionar y poner en valor este documento y ser valientes y hacerlo, porque esto además no es una cosa de viejos, ¿eh? Porque hay gente que dice, es que yo todavía soy joven. ¿Joven? Realmente la muerte la enfermedad nos puede atacar en cualquier momento. Este documento solo se puede hacer en Canarias para mayores de edad, pero todos podemos estar sujetos a tener un accidente en una edad temprana y quedar en una situación irreversible. Vino la ley de eutanasia, y la ley de eutanasia ha puesto aún más en valor este documento. ¿Por qué? Pues porque nuestra ley es personalísima y dice que nadie puede pedir una eutanasia para otra persona. Si yo la quiero en el futuro y yo ya no la puedo pedir, como no la haya reflejado en el documento, nunca se podrá hacer. Por mucho que digan mi familia, mis seres queridos, es que ya no querría vivir así en esta situación. Tengo que tenerlo previsto y tengo que dejarlo claro. La mayoría de las eutanasias que hagamos a través del documento de testamento vital, de las manifestaciones, va a ser porque una persona tenga una demencia. Porque si tiene una situación aguda, bueno, si está en un coma vegetativo, pues va a necesitar medios extraordinarios para sobrevivir. Necesitará sondas de alimentación o respiradores, fármacos, pero casi todos creo que conocemos a personas con demencia y no tienen nada que le podamos quitar. Si no quieren vivir una vida hasta tener unas complicaciones importantes, pues habrá que prever la eutanasia en el documento, si eso es lo que quieren. Y eso nos lleva también a la complejidad del documento. El documento no es como rellenar una quiniela, tiene que reflejar nuestros valores. Debemos de hacer primero una reflexión sobre cómo somos, qué es lo importante para nosotros. ¿Qué solemos poner ahí? Pues la gente que viene normalmente, que pone, pues no quiero vivir si no puedo hacer las cosas mínimas, no quiero vivir si no puedo comunicarme o relacionarme con otras personas, si tengo un dolor insoportable. En esas situaciones, pues no quiero que me alarguen la vida con sondas, con máquinas, con cuestiones artificiales. También podemos poner en el documento otro tipo de cosas, es muy completo. Podemos poner también si queremos ser donantes de órganos o no. Nuestra ley de trasplantes dice que todos somos potenciales donantes de órganos, salvo que digamos lo contrario. Pero en la realidad esto no es así. Si fallecemos de una manera que muchas veces es fortuita y dolorosa para la familia,
el personal sanitario se va a dirigir a nuestros familiares para preguntar si se puede hacer esa donación. Eso es un momento de muchísima tensión emocional y es una responsabilidad para las personas que nos quieren. Si nosotros hemos dejado en este documento que queremos ser donantes y fallecemos de una manera que eso es posible, pues se procederá y nuestra familia no tiene que estar con esa presión. Se contemplan también, pues bueno, si quisiera donar el cuerpo para la ciencia, para la investigación. Esto en Lanzarote todavía no se puede hacer porque no tenemos facultad de medicina, pero también es cierto que lo podemos contemplar porque no sabemos ni dónde ni cuándo vamos a morir. Podemos tener un espacio en el documento también sobre indicaciones éticas, morales, religiosas. Hay gente que dice, yo sí quiero, si es posible, me gustaría fallecer en mi casa. Evidentemente esto es una preferencia, pero si es posible que mi gente sepa qué es lo que yo querría. Y hay gente que dice, pues me gustaría que me incineraran. Parece una tontería, pero no lo es. Porque cuando fallece alguien de nuestro entorno y faltan tantas conversaciones que no se han tenido, a mí me han venido familiares angustiados diciendo que no sabíamos lo que quería, no sabíamos si quería que lo incineráramos o no. Bueno, puede parecer una cosa banal porque dices, bueno, pues ya falleció, tampoco es tan importante, ¿no? Sí es importante. Y es importante saber si querría que lo velaran de una manera o de otra. ¿Hay que poner eso en el documento? Bueno, esa parte del documento digamos que es una cortesía, ¿no? Pero sí que es importante poner en el documento las actuaciones sanitarias, porque son de obligado cumplimiento para el personal sanitario. Si no respetan mis decisiones, puede haber responsabilidades legales para el personal. Esto tenemos que ponernos las pilas, los sanitarios y todo, porque estos derechos los tenemos. Lo que pasa es que es muy difícil desprendernos de una cultura, de una medicina paternalista, porque vivimos con ella y seguimos con ella. Y no solo es una cuestión de médicos, de enfermeras, es una cuestión social, porque no queremos tampoco como personas coger las riendas de nuestra vida. A mí me viene gente que dicen, vengo aquí, pero mi marido y mis hijos no saben nada. Digo, pero ¿por qué no les dice que viene aquí? Porque además si esto ocurre, pues se van a llevar un susto con esto. Y dice, no, que va, porque me dicen que sí estoy loca por hacer esto. Digo loca en femenino porque vienen como un 70% de mujeres y un 30% de hombres. Bueno, la verdad es que te quedas de piedra, porque digo, mira, dígale a su familia que le está haciendo un regalo maravilloso, porque no hay nada peor que tener que decidir por otra persona. Y después porque al principio, aunque digamos, yo te cuido, yo te quiero cuidar, mamá o papá, yo te cuido. A ver, el cuidado, como dice Lisa, es muy duro, es muy duro. Y lo decimos muy fácilmente, pero cuando es un mes y otro mes y un año y otro año y encima estás cuidando a una persona que está sufriendo, no es nada fácil. Así que deberíamos de reflexionar y no solo eso, sino que yo también puedo pensar que aunque me quieran cuidar a mí, a lo mejor yo no quiero ser cuidada en esas circunstancias, porque mi vida quizás ya no tenga sentido. Si yo ya no sé quién soy, si no sé que estoy hablando aquí con ustedes, si ya me he olvidado de mis valores para ser una persona que voy a ser alimentada y vestida y cuidada y bañada, quizás no sea la vida que yo quiera tener. No sé si me estoy enrollando mucho porque no me gustaría, porque creo que lo más interesante que podemos hacer hoy es hablar sobre esto, que podamos resolver dudas y que si en algo sirve nuestra experiencia, pues poder aportar ese granito de arena. Así que, si quieren, sin más, podemos abrir. ¿Qué te parece, María? Me parece muy bien. Muchas gracias.
Yo, ahondando un poquito en lo que acaba de decir Victoria, no cabe duda de que la vida nos pertenece, nuestro cuerpo es nuestro. Y sobre él nadie puede decir nada que en contra de lo que podemos pensar, hacer o tener registrado en el testamento vital, en la MAP, nuestra voluntad, porque el testamento vital es el que va a hablar de nosotros cuando no tengamos capacidad. La capacidad de uno está por encima de cualquier documento y esa capacidad es lo que nos va a permitir decir cómo queremos ser cuidados. Hay múltiples tratamientos, hay tratamientos que se dan para distintos. Tenemos también la capacidad de decir, no quiero ningún tratamiento, quiero que mi cuidado sea este, con conciencia. Pero cuando no hay conciencia, Victoria, es el testamento vital, ¿no? Perdonen porque se me olvidó hablar una cosa importante. Y es decir, ¿cómo se hace este documento que hay que hacer? Porque lo vendo y después la gente no sabe dónde tiene que comprarlo. Bueno, en Lanzarote lo estamos haciendo en el Hospital Dr. José Molina Orosa. Queda muy bonito así, pero de momento estamos en la caseta, al lado de la cafetería. Una caseta, un contenedor de obra. Lo digo porque hay gente que me busca por ahí, ¿dónde está? No, es un contenedor de obra. Pero bueno, está decoradito por dentro, que está más o menos decente. ¿Quieren hacerse un documento? Pues llaman al 012. Y allí, en todas las opciones que dan, pues hay una opción que es para prestaciones del Gobierno de Canarias. Pues ahí dicen, quiero hacer una manifestación anticipada de voluntad, y les va a salir la operadora contándole que puede ser con notario, que puede ser con 3 testigos, con funcionario. Yo les recomiendo que elijan la opción funcionaria. La funcionaria en este momento soy yo. Y bueno, lo del notario, cuando quieran ir al notario, vayan con el testamento muy pensado y yo les diría que hecho, para que dé fe. Pero con el notario no va a haber un debate, no va a haber un asesoramiento. Eso sí, sí se va a hacer porque lo hago yo, que soy enfermera, y a veces me echa una mano otra amiga que es enfermera y tenemos formación sanitaria. Es importante porque son decisiones sanitarias, porque si no nos creemos que vamos a estar protegidos para cosas que después no lo vamos a hacer tanto. Sobre todo si queremos una eutanasia, porque o lo dejamos muy bien y reflejamos en qué momento de esa demencia podría querer la eutanasia, o no va a haber garantías de que eso pueda ser posible. El sistema de testigos yo tampoco lo recomiendo, pues porque después hay que buscarse la vida para registrarlo, muchas compulsas. Bueno, pues llaman al 012, piden hacer ese documento con funcionario y le darán cita. ¿Palabras a la gente que quiera preguntar alguna cosa o hacer algún comentario? Me dicen y le voy acercando el micrófono. ¿Sí? Pues venga, vamos. Bueno, primero felicitar a las ponentes y al ponente y a los organizadores por este evento y además el haber elegido este sitio tan bonito, ¿no? Habéis nombrado varias veces a lo largo de las ponencias el tema de la demencia. ¿Cómo podemos recoger en las manifestaciones de voluntad, cómo redactar de la manera más, cómo se redacta de manera clara para que no quepa duda el día en el futuro cuándo se debería activar esa petición de eutanasia, estoy hablando de demencia y eutanasia, y quién es la persona que debería hablar en nombre del paciente, que obviamente ya no puede hablar, quién es la persona que debe pedir que se active esa eutanasia, ¿no? O sea, cómo redactarlo y quién es la persona que debe pedir la eutanasia. Bueno, tenemos unos modelos para poder hacer el testamento vital. Los modelos son orientativos, o sea que no estoy obligado a ceñirme al modelo. Cuando vino la ley de eutanasia, quien más trabajado tenía este tema era la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Ellos ya tenían un párrafo redactado bastante bueno
donde pone que si tengo una demencia, si ya no me puedo valer por mí misma, si ya no reconozco a mis familiares, a mis allegados, y además este párrafo está también adornado, complementado con el lenguaje de la ley de eutanasia, de que nos encontremos en una enfermedad, en un padecimiento grave, crónico, imposibilitante. Con ese párrafo, después hay un consejo que es ir a la escala de deterioro global que mide las demencias y el GDS. ¿Por qué? Porque no todas las personas somos iguales. No todas las personas aguantamos, entre comillas, la misma demencia. Hay personas que vienen a hacerse el documento y me dicen: yo cuando ya no pueda viajar, yo soy muy independiente, yo no puedo viajar porque o no puedo cocinar y ya me tienen que estar echando un ojo, a mí esto ya no me empieza a interesar mucho. Entonces buscamos un encuadre en ese GDS que puede ser a partir de un 4. Después hay personas que dicen: hombre, a mí eso me parece demasiado pronto, pero sí es verdad que no quiero llegar a estar con una atención constante, no quiero estar en una residencia porque tengo una demencia, porque ya me olvido de comer, o me olvido de qué he comido, o ya no sé en qué día vivo. Pues eso tiene otro encuadre. Y hay gente que dice: yo aguanto más dependencia, pero no quiero que me pongan una sonda de alimentación. Entonces, por eso es muy importante que el documento esté bien hecho y no tengo incongruencias, porque yo no puedo decir que quiero ser independiente para las actividades más básicas de la vida diaria y después estar en un nivel de demencia muy alto, porque he dejado de ser independiente hace mucho tiempo. Y hay que tener muy claro, el personal sanitario y nuestras familias tendrán que tener muy claro cuándo era ese momento. Y ahí voy a lo segundo. Nosotros podemos poner un representante o 2, la ley no pone cuántos, pero un buen representante es suficiente, y como mucho 2, a mí ya me empiezan a aparecer multitud. El representante es un vigilante que dejamos ahí, es una persona de nuestra confianza que le decimos: oye, si esto hay que ponerlo en marcha, es porque yo ya no estoy aquí, ya no puedo decidir. Tú encárgate de que esto se cumpla y de que sea además cuando yo quiero. Si hubiera algo que no hemos contemplado en el documento, también esa persona sería quien oriente al personal sanitario para que se haga en ese momento. Si no ponemos representante, la ley dice que va a ser el médico, el personal sanitario, quien ponga en marcha el documento. Ahondando un poco en este tema, no cabe duda de que nuestra condición humana es un relato, ¿no? Y nadie mejor de que uno sabe nuestros límites en el sufrimiento, sobre todo en la demencia. Como decía Victoria, un deterioro cognitivo empieza en un grado 2, en un grado 3, es leve, moderado, va avanzando, pero para entender los conceptos es necesario el acompañamiento con un diálogo con personal sanitario, que es un poco lo que se está haciendo en nuestra área de salud, porque es necesario entender los términos de la enfermedad, porque hay distintos procesos de enfermedad, ya no solamente la enfermedad, sino los tratamientos que se aplican, que puede producir una serie de síntomas o una serie de malestar o un deterioro cognitivo o un cuadro confusional, que es necesario saber para que de alguna manera, llegado ese momento, podamos pensar si seguir o no con nuestra existencia, ¿no? Pero fundamentalmente la vida es un relato con uno mismo y el personal sanitario es los que tenemos que estar al lado para hacer entender qué es una enfermedad renal crónica, qué es una insuficiencia cardíaca, cuáles son los límites de la tolerancia y los síntomas que puede producir la enfermedad, qué es un proceso neoplásico. Hoy hay enfermedades neoplásicas que se convierten en enfermedades crónicas. ¿Hasta qué punto está expuesta mi vida a un tratamiento cuando ya el tratamiento en un momento dado no es efectivo y los profesionales no hablan de forma clara en cuanto al pronóstico de la enfermedad? Muchas veces los profesionales se sienten
incapacitados, por así decirlo, en cuanto a la comunicación, en cuanto al acercamiento, en cuanto a la empatía con las personas. Y muchas veces puede haber un aislamiento en la relación persona, profesional, paciente, profesional, porque quizás esa persona dentro de sus valores de vida no está entendiendo la enfermedad. Entonces, si no está entendiendo la enfermedad, es difícil tomar decisiones, ¿no? Es difícil tomar decisiones de continuar con tratamiento y también tomar decisiones en cuanto a qué cuidado necesito tener para que mi vida tenga un confort, ¿no? Muchas veces imponemos cuidados y los cuidados nos imponen. Para llevar a cabo un cuidado tenemos que llevar a cabo una conversación con la persona a la que queremos atender. A veces vemos situaciones de vida muy frágiles, entornos sociales muy frágiles e imponemos. Oye, no. El otro día se acercaron un poco se acercaron a mí a la hora de ordenar un poco el conocimiento de profesionales contratados para una ayuda a domicilio, sin conocimiento. Entonces entran en los domicilios, ven una serie de situaciones, cómo entra ese cuidador a la persona que necesita cuidado. Podemos dañar si no tenemos en cuenta valores, si no tenemos en cuenta el pudor de esa persona. Entramos en un espacio de vida. ¿Cómo llevamos a cabo el cuidado si no tenemos conocimiento? Es que me está insultando, me está agrediendo. ¿Sabes cuál es la demencia? ¿Cuáles son los síntomas conductuales que produce una demencia? Es que ahora no quieren, no imponga si no quieren, ¿no? Entonces es importante eso, porque si no respetamos la necesidad de cuidado o cómo queremos ser cuidados, no estamos llevando a cabo un cuidado digno, que es lo que todos pretendemos. El meollo mayor en la condición humana es cuando perdemos la capacidad, y cada vez vamos hacia la pérdida de capacidad, porque nuestro envejecimiento cada vez va a tener más años. Y en la medida que vamos viviendo más, no cabe duda de que nos vamos esclerosando. Y el sistema sanitario tiene un problema, que es un poco este tipo de procesos crónicos avanzados de cómo atendernos. Por tanto, los límites de nuestra condición humana son nuestros. Y ahí dejo la pregunta, porque cada uno tenemos que hacernos la reflexión hasta dónde queremos llevar cuando el proceso de enfermedad es irreversible e incurable. Se convierte en un cuidado paliativo. Y cuando una persona necesita cuidados paliativos, son cuidados integrales desde el punto de vista físico, anímico, cognitivo, social y espiritual. Y en base a esa realidad de cuidado debemos de tener claro qué decisiones tomar cuando perdemos la capacidad de ser independientes y la capacidad de seguir proyectando nuestra existencia, ¿no? ¿Alguna palabra más? Sí. Bueno. Hola, buenas noches. A mí es que ahora mismo me parece dificilísimo tomar ese tipo de decisiones, porque no sé cómo me voy a sentir en ese momento, o si tomo decisiones y luego me arrepiento, o son cosas que ahora he estado valorando y no sé eso, sobre todo es pensar, y si en ese momento no quiero que se ejecute eso que yo decidí, no sé si se puede revocar, si esto pasa o no pasa. No. Bueno, el documento se puede revocar en cualquier momento, se puede cambiar, pero te aseguro que no te vas a arrepentir si lo ponemos en marcha, porque cuando se pone en marcha este documento ya no tienes capacidad, no vas a saber quién eres y no te vas a acordar ni que tenías un documento. Entonces, esa a veces es la dificultad que tenemos al hacer este documento, que es que nos tenemos que imaginar sin conciencia. Yo voy a tomar decisiones para cuando no tenga conciencia, no para cuando esté muy enferma. Hay personas que están muy enfermas y no hace falta que se ponga en marcha este documento. Todos nos acordamos de Ramón Sampedro, el tetrapléjico. Bueno, pues el documento a él no le hubiera hecho falta. ¿Por qué? Porque tenía capacidad para decidir
y a día de hoy hubiera recibido la eutanasia porque cumplía los requisitos. Pero si yo estoy en coma, y es de un coma que no puedo salir porque tengo daños cerebrales, yo ya no estoy aquí. Si tengo una demencia, mi percepción está totalmente alterada. Entonces, evidentemente, en una demencia leve, todavía no, pero ya cuando empezamos a trabajar, a poner grados en el documento, es cuando la persona ya no tiene capacidad. Porque mientras yo tenga capacidad, no tienen que tocar el documento. Yo tengo un cáncer avanzado, bueno, pues yo veré lo que hago. El ejemplo de Laura, lo que dice Javier. Laura en 2 minutos no puede haber planteado más cosas. Habla de todo. Habla de su deseo por la eutanasia. Los cuidados paliativos. Ella está agradecida por los cuidados paliativos que está recibiendo. Porque además hay como una creencia totalmente errónea de que eutanasia o cuidados paliativos, en absoluto, son complementarios. De hecho, en Lanzarote, la mayor parte de eutanasias que se han hecho de aquí, muchas se hacen los facultativos, los equipos son de cuidados paliativos. Hay personas que reciben este cuidado, pero después han elegido ese final. Y también habla ella del testamento vital. En su caso, no se tiene que poner en marcha, pero siento una cosa, aunque no se tenga que poner en marcha hasta que yo no tenga capacidad, mi documento revela mi personalidad. Entonces a veces hay unos momentos borderline, ¿no? Porque la enfermedad, porque la medicación me tiene, que no estoy del todo bien, pero yo he expresado cómo soy yo. Y si yo digo que quiero ser una persona capaz y consciente hasta el final, eso es lo que voy a dejar reflejado ahí. Sí. También ahondando un poquito más en ese tema, no cabe duda de que no somos únicos. Quiero decir con esto que somos hijos de nuestras vivencias, somos hijas de nuestras vivencias, ¿no? Y el que menos o el que más hemos tenido al lado, o a nuestros progenitores, o a nuestros abuelos, o a algún familiar que de alguna manera ha tenido un proceso de enfermedad complejo o ha fallecido por esta enfermedad, ¿no? Y eso nos debería hacer reflexionar. Me quiero yo ver como vi a mi abuelo, me quiero ver como yo vi a mi hermano, me quiero ver como yo vi a mi madre. En este caso yo me hago la reflexión porque los he tenido. Y seguramente que todos nosotros hemos tenido experiencias vitales de cuidado o de despedida. Eso nos permite de alguna manera reflexionar con uno mismo. Lo que más impacta es el deterioro cognitivo en todas las fases de su evolución cognitiva, ¿no? Donde llega un momento en que es una persona en cama, con dificultad para comer, no reconoce a la familia, no tiene manifestaciones anticipadas de voluntad, se expresa la enfermedad hasta el último momento. ¿Queremos eso para nosotros? ¿Queremos situaciones donde no seamos uno con nuestro proyecto vital porque nuestra naturaleza no nos acompaña? Esa es la reflexión que nos tenemos que hacer cuando de alguna manera hagamos un testamento vital, porque ya estamos reflexionando. Afortunadamente tenemos a Victoria al lado que nos acompaña en esa reflexión y hace que esa reflexión sea mucho más profunda, porque podemos entender los matices de los procesos de enfermedad, ¿no? Con esto último que has dicho, ¿cómo podríamos ayudar a hacer entender a nuestros familiares, sobre todo nuestros padres, nuestros tíos, gente más adulta, de que se haga esa manifestación anticipada sin que parezca que los estamos como llevando a la zona, no sé si me entiendes, Mira, a veces... a la zona fuerte? ¿Cómo se lo puedes expresar a tus padres, a tus tías, a tus abuelos, de una manera así, que te quiero proteger de ese final, sí, que sé que no quieres, porque luego estas conversaciones a veces salen? Pues a veces es una imposición. Ahora hablo yo y digo como yo quiero mi final.
independientemente de lo que tú puedas pensar, hacerlo de una manera fresca, hacerlo de una manera, como decía Javier al inicio, el final no es sin el principio, nos regalan un recorrido y vamos hacia el final, que es nuestra vida, ¿no? El final de vida. Vamos viviendo, es inexorable que terminemos, ¿no? Entonces, hablar desde uno, de una manera coloquial, decir, pienso esto, mira lo que ha ocurrido, mira tal ejemplo o tal situación, y hablar de uno, y hablar desde la intimidad de lo que uno siente, de nuestros temores, del dolor que puede suponer, y como decía Victoria antes, te hago un regalo, tú no tienes que decidir por mí, yo ya lo tengo escrito. Porque tanto tú como yo no nos vamos a quedar. Sí, si yo te he entendido bien, dices cómo hacerle llegar a nuestros padres la importancia de esto. La importancia de esto es para ellos, Sí. porque es una importancia que a mí me llega. Pues hacerlo desde la importancia para ti y decir, papá o mamá, yo voy a hacer esto, yo. Antes de empezar deberías hacerlo tú. Y hablarlo. La mayoría van a reaccionar y dicen, ¿pero qué dices, hija, con lo joven que eres? Que, bueno, soy joven, pero me voy a morir. Y tú piensas, pero no lo dices, y probablemente vosotros antes que yo. Hay que tener sentido del humor en todo, incluso en esto. Tenemos que ser muy respetuosos con nuestros padres. A veces porque queremos su bien, queremos como imponerles y que vean. No hay modo mejor de verlo cuando eres tú quien cuentas lo que has hecho. ¿Por qué lo has hecho y por qué te parece relevante? Y ahí queda. Y favorecer, porque es muy sano para vivir, hablar de la muerte. Ha dicho Victoria, estoy totalmente de acuerdo, el testamento vital o la manifestación anticipada de voluntades no es nada más que un consentimiento informado avanzado. Pero para consentir o decir que quiero hay que saber. Por eso necesitamos la asesoría de los sanitarios, porque a veces ponemos cosas sin saber en absoluto que ponemos. Por eso el peligro tremendo, lo digo con todo respeto, pero con todo humor, con lo cual no con tanto respeto, con los notarios. Un notario da fe de algo, pero ¿cómo un notario te va a asesorar de situaciones límites en la vida, en la salud, en la enfermedad? Tienen que ser profesionales sanitarios que son lo que saben. Bueno, pues tan importante como hablar con los profesionales sanitarios es hablar con la familia y romper ese tabú que ha dicho Victoria, estoy aquí pero no lo sabe mi marido ni mis hijos porque me matan. Bueno, dicen que estoy loca, eso ya lo dicen, pero esto lo confirma. Es decir, hacer que lo hablemos en casa. Porque al final nos vamos a cuidar unos a otros, que es lo que decía Elisa, Y los cuidados sin respeto y sin autorización no es un cuidado, es una imposición. Todavía hoy vivimos cotidianamente personas que hablan y dicen, no, pero ¿por qué? Porque tú hablas de tus padres. Yo conozco mucha gente que son los padres que dicen, nenes, vamos, nenes de 50 años. El papá y la mamá los quieren contar y nos, pero mamá, papá, pero estáis locos, si os vamos a cuidar. Dice, sí, pero no a toda costa. La vida es mía, yo sé que me queréis mucho, pero yo no quiero vivir. Si pierdo la cabeza, no te reconozco a ti, no reconozco al papá. Y lo bueno es hablarlo, comunicarlo, quitar ese aspecto tan negativo de la muerte. La vida a veces es mucho más dura que la muerte. Por eso hay gente que lo pide. Por eso hay gente que pide, quiero morir. Porque parece una contradicción y ya acabo. No hay muerte mejor que la muerte voluntaria. Nadie queremos morirnos, pero sabemos que nos vamos a morir. Y habrá un momento y dices, es que no vale la pena, no soy yo. A mí no me compensa que mi corazón siga batiendo, sobre todo si tengo soporte vital, que yo respire. Yo quiero reconocer, querer, que me quieran, poder dar algo, poder recibir algo. Y eso es lo que expresamos en el documento de voluntades anticipadas o la manifestación anticipada. Bueno, yo añadir que a lo que han dicho que tenemos muchas oportunidades de hablar de esto porque sale continuamente fulanito, un amigo, un
vecino, alguien que conocemos, sabes que está enfermo, sabes que se murió. Entonces, cuando relatamos esa muerte o esa enfermedad, tenemos que aprovechar ese momento para decir, a mí no me gustaría vivir eso. ¿Y tú qué piensas? Y entonces ya estás propiciando esa conversación que no sabes cómo empezar. Pero es que aprovecha las cosas de la vida para que reflexionen. Después están los de, quita, no hables de eso porque estás barruntando. Porque claro, parece que entonces barruntas y entonces la muerte viene. Bueno, yo, si cada vez que hablara de la muerte barruntara, o sea que, a ver, como dice Javier, vamos a echarle sentido del humor porque hay cosas tan absurdas. Pero hay que insistir, hay que insistir desde el humor. Y hay otra cosa que yo le digo a estas señoras que vienen y digo, pues ahora habla con su marido, es que mi marido no quiere saber nada. Digo, pregúntele a su marido si le quiere. Digo, ¿por qué? Dice, porque usted no le va a dejar a él, ninguna situación de estas tremendas y en cambio él le puede dejar a usted una demencia avanzada, le puede dejar en coma, pero ¿qué amor es ese? Su marido no la quiere, ¿no? Entonces no sé si después habrá conflictos en la casa, pero yo me quedo tan fresca dando esos consejos. Voy a coger yo la palabra porque al hilo de esto que me ha parecido muy interesante, cuando dicen que hay que hablarlo con humor, yo creo que esto hay que tomarlo con humor y con mucho amor también. Y para las personas sujetas que decidimos hacer el testamento vital, creo que cuando tenemos hijos o hijas más o menos jóvenes, de verdad, yo lo he pensado y cada día lo tengo más claro. Yo quiero en un momento determinado poder ejercer mi derecho a la eutanasia porque quiero a mis hijas y quiero a mi hijo y no les quiero ser una molestia, quiero que vivan lo más felices posible porque les quiero, no quiero ser una carga para la gente a la que amo fundamentalmente. Pero yo no más lejos digo, ¿y por qué a una residencia? ¿Y por qué a un hospital? Si yo ya no estoy, yo ya no tengo capacidad. Es decir, para mí pienso que lo tenemos que plantear y quizás eso facilite cuando tengas que hablar con otras personas, ¿no? Es un acto de amor también. Hay que tomarse con todo el sentido del humor, pero también, y yo de verdad, el relato de Laura me ha parecido eso, me parece tan hermoso, creo que verlo 4 o 5 veces para escuchar cada una de las palabras y la felicidad que transmite de decir, me voy ahora, me voy porque quiero, lo he hecho bien agradeciendo la existencia del derecho a morir dignamente, a la asociación, a la gente que le ha ayudado a hacerlo como ella quería su final, asumiendo eso, morir, vamos a morir todos. Pero qué mayor ejercicio de libertad que decidir cuándo y en qué momento te vas, ¿no? Con toda esa alegría que de verdad a mí me da ganas de resucitarla para darle un abrazo y decirle gracias por dejarnos este testimonio maravilloso. Otra palabra para ahí, ¿no? Sí. Vale, muchas gracias primero por todo lo que contaron y también de la forma como lo cuentan. Que nosotros vivimos en Alemania falta esa ley todavía. Y por eso mi pregunta es, aunque no tengo una nacionalidad española, y si estoy aquí cuando estoy enferma, ¿puedo hacer yo también un testamento vital? Sí, puede hacerlo. Lo único que le hace falta es tener un documento identificativo. Si tiene un NIE, con eso es suficiente. Y para acogerse a la eutanasia, lo que pide la ley española es que si se ha residido 12 meses en España, 1 año o más, también se puede recibir la eutanasia en caso de necesitarla. Pero para el testamento vital no hace falta ni siquiera eso. Eso sí, si recogiéramos la eutanasia y no se tuviera esos 12 meses de residencia, no la podríamos aplicar. Pero adecuar el esfuerzo terapéutico, no poner determinados tratamientos y demás, pues por supuesto. También hemos tenido a veces personas que vienen con un documento alemán y han estado ingresadas en nuestro hospital. Y han traído ese documento, lo traen traducido y el personal sanitario del hospital también respeta esas voluntades. Eso lo tenemos en Alemania, del notario, eso sí. Puede tener el alemán y
puede tener el de aquí también si viene con frecuencia. No es tan, no hay un registro europeo. Hay un registro autonómico y un registro nacional. Todavía no hay un registro europeo, pero puede tener perfectamente aquí en nuestro registro su documento. Muchas gracias. Bueno, gracias. Yo pienso hacer el testamento vital, pero tengo muchas dudas, muchísimas. ¿Tiene suficiente tiempo si yo voy? No quiero 5 minutos, yo vaya y digo, pum. No. Que relajadito, que yo pueda esto. Tranquilamente. Además, vamos a ver, yo doy bastante tiempo, pero también sin presión. Hay algunas personas que tenemos una conversación, hacemos un borrador, se van a casa y damos otra cita. Porque esto tampoco es cuestión de hacerlo a lo loco. Si la persona tiene dudas y quiere pues, pensárselo, solo faltaría. Así que sin ningún tipo de presión. Hay gente que la mayoría le suele bastar el tiempo, pero no tiene por qué ser así. De todas formas, ¿cuánto tardo yo? Más o menos casi 1 hora en hacer a veces un documento. Ya después ya más, ¿no? Ya lo de... Pero que hay gente que digo al rincón de pensar y venga la semana que viene o dentro de 15 días, o hay gente que dice, ay, es que yo esto quiero hablarlo con mis hijos y mis hijos no vienen hasta Navidad. Digo, pues nos vemos después de Navidades. Tampoco, no pasa nada, no tenía nada hecho hasta ahora. También es verdad que es algo que no lo hemos hablado aquí, pero yo es algo de lo que me siento orgullosa del trabajo que se está haciendo en Lanzarote. Y es que cuando hay personas en un riesgo ya grande de perder capacidad, que están en nuestros hospitales y manifiestan ese deseo de hacer de una manera urgente, preferente, ese documento, bueno, pues si hace falta se sube a la planta y se atiende a esa persona para que antes de perder su capacidad lo tenga todo bien. Y muchas veces eso está ocurriendo, y me parece que es maravilloso, es por consejo de los sanitarios, porque se lo está diciendo su médico de paliativos o su enfermera de oncología. Entonces algo está cambiando, de verdad. O sea, esto va progresando porque como ciudadanos estamos trabajando esto, pero tenemos que seguir hablándolo, naturalizándolo. ¿Por qué en el vídeo Laura está tan serena? Porque es una persona que lleva trabajando su final de vida como mínimo del 2006, que ella estaba en la asociación. Entonces, esto es una cuestión de irla trabajando poco a poco y se va llegando y llega un momento en el que lo ves con naturalidad y lo sientes con naturalidad. Y al final, pues hay menos presión. Y si hay menos presión, hay una despedida serena para el que se va y para los que se quedan. Tenemos... No, ahondando en este tema, yo creo que bueno, estamos en el inicio de un camino largo, donde aún el personal sanitario tiene cierto reparo en hablar de la muerte. La situación ocurrió el año pasado, un señor de 88 años con un EPOC, una enfermedad pulmonar crónica con múltiples reingresos, un poquito con una hipoacusia en una cama de hospital, le tratan una infección respiratoria, una neumonía ahora, otra después, hacen una interconsulta, me tocó a mí hablar con el paciente, ¿no? Y claro, escuchar al paciente es sentarse al lado de la cama, ver un poco sus deficiencias auditivas, no hay deterioro cognitivo, y él me dice que se quiere morir. Y digo, pues vamos a ver, se quiere morir. Usted sabe que hay un derecho, ¿no? ¿Qué me está diciendo usted? ¿Y por qué no me lo han dicho? Aquí me cambian la ropa, me cambian por la mañana, me traen el desayuno, me dan un baño. ¿Qué tal está, José? Bien, pues ya venimos dentro de un ratito, ya le traemos después la comida. Y un día y otro, y nadie se acerca a decirle, tiene usted un derecho que se puede ir como usted quiera. Pues yo quiero que me expliques eso. Digo, vale, yo te lo explico. Al día siguiente digo, permíteme hablar con sus hijos y le traigo la solicitud de su eutanasia. José firma la solicitud de su eutanasia, ¿no? Esto es todos los días. Parece que en la medida que vamos envejeciendo,
más reparo hay en abordar el tema de la muerte. Y muchos ancianos, sobre todo en lo que a mí me compete profesionalmente hablando, quieren hablar del tema. Y por un cierto grado de edadismo, pobrecito, no le vamos a contar, total que está en el final de vida, ¿por qué no hablar abiertamente de esto, no? José se fue con 88 años a través de una eutanasia, despidiéndose de su familia y su familia agradecido que de alguna forma hayamos escuchado el deseo de José. Por eso el testamento vital va a hablar de nosotros cuando no tenemos capacidad. Y cuando no tenemos capacidad, no tenemos proyecto vital. Entonces no hay ninguna duda, no queremos estar. Si tenemos capacidad, tenemos proyecto vital y podemos decidir lo que queramos hacer. Como decía Victoria antes, un testamento vital no es nada estanco, se puede revisar. Tuve también otro caso de una señora que en su momento se había hecho un testamento vital y se casó con un marroquí. Se hizo de la religión islámica. Entonces ella lo revisó, no quería. Lo que había comentado en un momento, no quería. Y así pues vamos cambiando, vamos viviendo, las culturas se van modificando, nuestra situación social, familiar o económica también, y todo eso hace que de alguna manera nuestras posturas ante la vida se vean modificadas. Por tanto, es un testamento donde realmente nada conlleva que no sea la reflexión. Y si tenemos una reflexión ahora, bienvenida sea. Y si la tenemos después también. Y si realmente cambiamos de cultura o de ámbito religioso, pues adelante, ¿no? Hay una mano pedida, ¿se va? ¿Sí? Bueno, yo quería comentar un ejemplo de un caso que me llama mucho la atención. Una señora de 94 años con un GDS5 verbaliza muchas veces que la dejen en la cama, que se quiere morir. Y claro, como tiene un deterioro cognitivo, la familia no quiere ver la enfermedad, el nivel tan avanzado que tiene. Entonces siempre quiere que le hagan pruebas de infección de orina, varias pruebas. Y claro, estamos viendo a la persona, como el la peor, que está sufriendo. En estos casos... Ya. Una demencia, como decíamos, cuando hablamos de GDS, el GDS es una escala global de deterioro psicofuncional, ¿no? Entonces empieza del grado 1, que es no deterioro cognitivo, a un grado 7, que es un deterioro cognitivo avanzado. Y ahí, en esas franjas del 1 al 7, nos movemos. Un GDS con un grado 5 es una persona con demencia ya avanzada, con una capacidad reducida para entender lo que es el pensamiento abstracto. Cuando hablamos de un GDS de 5, confunde a sus familiares, no reconoce el nombre. Esa persona no tiene capacidad para hacer un testamento vital. Si no lo tiene antes hecho de ese grado, no puede hacerlo en este momento por el grado de demencia que tiene. Para hacer un testamento vital tenemos que tener conciencia, capacidad y consecuencia para manifestar y relatar qué es lo que queremos con nuestra vida. Un GDS5 es una demencia ya moderada, avanzada, donde no hay capacidad para llevar a cabo un testamento. No cabe duda de que ahí las tomas de decisiones van a pasar por la familia y con quien hay que trabajar los cuidados de esta paciente es con la familia, de ver su grado, porque a lo mejor es una demencia que puede tener complicaciones clínicas y la familia puede decidir no queremos que trate la última complicación y que se lleven a cabo medidas de sedación. Yo cuando planteé esto en interconsultas, en urgencias en el hospital, me comenta, ¿y puedo decir eso? Claro, el tutor principal de una paciente o de una persona con demencia es la familia, siempre y cuando no haya manifestaciones anticipadas de voluntad. Y es la familia quien puede decidir en relación a las distintas complicaciones que esa persona tiene y poner el freno de los distintos tratamientos curativos de una infección urinaria, de una infección respiratoria, de trastornos de la alimentación y solicitar una sedación si así lo pueden considerar. Y, Javier, me gustaría que hablaras de esto también,
porque con la reforma que se hizo de la ley del 2015, para que vean lo importante que es que tomamos decisiones, a lo mejor la familia tampoco puede proteger a esa persona. ¿Qué pasa? Sí, lo que comenta Victoria es que hubo una modificación de la Ley de Autonomía del Paciente del 2002 en una Ley de Infancia y Adolescencia del 2015. Y en una disposición adicional dicen que si una persona no tiene el testamento vital, la familia no puede tomar la última decisión, sino la tomará el profesional, siempre tomando decisiones en favor de la vida. Esto es hablar de la vida como si fuese algo biológico y nada más. Esto es recortar la autonomía del paciente, directamente la del paciente, y si no del familiar, la hija o el marido o tal. De hecho, en DMD seguimos luchando desde el 15 para revertir este recorte que existe en la autonomía del paciente. Y ha habido casos sangrantes publicados, recuerdo a Guillermina Freniche en Torremolinos, que en contra de la voluntad de sus hijos, hijo e hija, le hicieron pasar una agonía porque el médico, la médica que le llevaba, quería forzar cualquier intervención a toda costa, con frases que ha dicho Elisa, todavía queda mucho cambio social y también en la profesión sanitaria. Luchar contra la muerte a toda costa solo tiene como consecuencia muertes indignas. El problema de los sanitarios es saber e informar. Mire, hasta aquí hemos llegado. Ahora lo que podemos hacer es paliar, cuidar, pero no responde a los tratamientos curativos. Y por lo tanto es usted que se tiene que pensar como quiere, pero pues hay que hablar. Y hay que hablar de la muerte, que es sanísimo. Yo, al respecto, deciros, Laura, el vídeo que habéis visto, yo la conocía, claro, de hace muchos años, y ella dijo a otra persona que quería despedirse de mí. Y naturalmente se llamó, digo, pero está en condiciones, y dice, sí, y si no está en condiciones, el marido te dice que te llama ella. De hecho, la llamé el 13, murió el 19, no me cogió el teléfono, digo, estaba descansando, volví a llamar, no cogió el teléfono, puse un WhatsApp y a la media hora me llamó. Con la alegría que manifiesta en el vídeo, conmigo mucho más. Javi, decirte que me quiero despedir, no sé cuándo me va a llegar la eutanasia, espero que en unos días, yo hablé el 13, murió el 19, 6 días. Quería agradecerte todo lo que habéis hecho, y digo, no, lo que hemos hecho, porque era compañera nuestra, y decirte que estoy feliz. Digo, pero tan feliz estáis, dice, sí, feliz. Sé feliz porque los cuidados paliativos que me están dando son extraordinarios. Y feliz porque, a pesar de esos cuidados, quiero la eutanasia. Y ya me dijo esa frase que dice, esto es como una película de Hollywood. He vivido muy bien, estoy aquí con mi marido, con el Chucho, que yo lo conocía, mis chicos, 2 hijos, me tratan fenomenal y encima, probablemente, si este cáncer maldito no me vence antes, me voy a morir como yo quería, la eutanasia. Felicísima. Digo, pues nada, cariño, que tengas buen viaje, lo voy a tener si ese viaje, digo, no, es metafórico. ¿Vale? Y no había modo de colgar el teléfono, de lo contenta. Es decir, que a veces lo hacemos más duro por no hablarlo. Y cuando hay la conspiración del silencio, y ellas lo saben mejor que yo, ¿cuántos casos hemos vivido personalmente y en atención sanitaria de que en una pareja, él, por ejemplo, yo mismo he ocurrido a nivel familiar, estar muy enfermo y decir, ay, es que me sabe mal por mi mujer, pero claro, no quiero hablarlo porque le hago daño y tal y cual. Y hablas con la mujer y te dice, me sabe fatal por él porque sé que se va a morir y seguramente está dando vuelta. Y claro, tú lo coges y dices, mira, ya está bien de hacer el idiota. Perdón. Lo que me estás diciendo tú no lo acaba de decir tu mujer. Ahora me voy yo, os cerráis con llave, charláis, lloráis, os acariciáis lo que os dé la gana. Y eso es sanísimo, porque hacemos mucho más duras las despedidas. Y yo deciros que por mi trayectoria profesional en los últimos años, yo estoy jubilado ya hace 7 años, acompañé a muerte en niños. Y acompañaba a los padres y a los niños.
Y los niños te enseñan lecciones increíbles en todo, incluso en la muerte. Y me acuerdo que decían, Javi, ¿me voy a morir? Y yo decía, ¿tú qué piensas? Pues creo que sí. ¿Y cuándo? Digo, no lo sé, pero sabes que estás muy enfermo, que llevas mucho tiempo en el hospital, niños que vivían en el hospital. Yo me acuerdo del último que acompañé, los 5 últimos cumpleaños los celebré con él en el hospital. Y después celebré su muerte con él y los padres. Y le decía al niño, ¿pero tú qué crees? Yo creo que me muero. Y digo, bueno, ¿y por qué no lo hablas con papá y mamá? Decían, no, que se ponen tristes. Lo hablo contigo porque tú no te pones tan triste. Pero mira, no tienes que hablarlo con papá y mamá. Porque papá y mamá ya están tristes. Y no lo hablan contigo porque tú no te pongas más triste. Y con una sabiduría, y claro que hablaban y lloraban, no mistifiquemos lo que es duro. Claro que es duro. ¿Sabes con qué paz? Esos padres que todavía me ponen un WhatsApp el aniversario de la muerte del niño, que esto fue hace 9 años, siendo Javier, recordaremos siempre cómo estuviste a su lado y a nuestro lado. Claro que es muy doloroso, pero si es inevitable, que mejor que hablar y que decir, oye, acompañar. Lo hacemos más difícil cuando cerramos los ojos. Somos adultos. Aceptemos que es un final. Y aceptemos, como dijo Saramago, que vivir sin el IE sería horrible, porque eso supondría vivir sin calidad. Y queremos calidad. ¿Alguna palabra más? Sí. Lo que hemos vivido aquí esta tarde es extraordinario. Quiero dar las gracias a María por abrir esta casa, a esta experiencia. Esto no tiene nada que ver con un curso, no tiene nada que ver con una formación teórica, y quería transmitirles que me parece excepcional, porque es un cúmulo de experiencias, es un cúmulo de conocimientos, es un cúmulo de sabiduría que quizás no somos muy conscientes de lo que estamos viviendo con ustedes. Yo vengo esta mañana de Las Palmas, vuelo de 3/4 de hora y estoy en otro lugar. Esto no es Canarias, esto no es ni Gran Canaria, esto es una cosa diferente. Lo que ustedes están haciendo aquí es extraordinario, yo me las quiero llevar para allá. La situación es absolutamente distinta y quiero destacarlo. Tienen aquí una maravilla, es un modelo que no sé si vamos a poder exportar. Nosotros estamos empezando a trabajar en Gran Canaria, pero veo una distancia tan abismal que en este momento estoy abrumada porque no sé cómo vamos a ser capaces de ir acortando. Lo que ustedes han explicado con tanta naturalidad es algo tremendamente complicado. En España en este momento hay apenas, creo recordar, 500.000 de testamentos vitales. La situación es tan difícil. Hace solamente una semana me he encontrado con un caso, ahora que hablábamos de la importancia de los profesionales, de la importancia del hablar, de la importancia del comunicar y de llegar al paciente, en un caso crítico que sé que ustedes también han tenido aquí, un síndrome de espalda fallida, se le dice a la paciente, no tenemos más tratamiento que ofrecerte. La paciente dice, bueno, pues entonces yo quiero pedir la eutanasia, plenamente consciente de lo que está haciendo, y el propio responsable de la unidad del dolor le dice, la vida no te pertenece, la vida es de Dios. Es decir, estamos en una situación real en la que se están imponiendo las creencias, los valores,
y las particularidades de los sanitarios también. Me parece tan extraordinario lo que están haciendo ustedes aquí que no quería perder la ocasión de felicitarles y de decirles que me voy a pegar y que me voy a empapar como una esponja, porque realmente la pedagogía y la normalización de este proceso es fundamental para poder avanzar, ¿no? Enhorabuena por lo que están haciendo. Sí, muchas gracias en nombre de los tres, ¿no? No cabe duda de la que la objeción de conciencia es un derecho. Lo que no es de recibo es que en un espacio público se manifieste esa realidad. Porque si hay una objeción de conciencia, se tiene que dar el paso a otros profesionales o a la institución para que de alguna manera esa persona tenga los cuidados dignos y que su deseo se lleve a cabo, ¿no? Todavía hay comunicaciones muy a la ligera, donde imperan, como bien dice Carmen, los valores individuales, los valores en este caso de los profesionales, y esa es la lucha que el sistema sanitario tiene en este momento, porque ningún profesional que atiende a una persona dentro del espacio público puede negarle el derecho que ella tiene. Muchas gracias, Carmen. Nos abrumas, ¿no? Bueno, yo lo que considero es que eso no se puede tolerar. Entiendo que las personas que están en esa situación son tan vulnerables, que tienen tanto dolor, que encima como para estar haciendo reclamaciones. Pero los que estamos alrededor, los del entorno, tenemos que conocer esos casos y esas personas, porque no están cumpliendo la ley y están haciendo daño a personas que ya tienen muchísimo daño encima. Entonces, eso no se puede tolerar. De alguna manera, eso hay que ponerlo en conocimiento de las organizaciones, del hospital, de las gerencias, de lo que sea, porque no están cumpliendo la ley, porque están haciendo daño. Y esto tiene que cambiar, porque ahora hay otra situación legal y las personas tienen sus derechos, entonces no es de recibo esto. La objeción de conciencia, de acuerdo, pero el profesional inmediatamente tiene que dejar ese caso y con toda la profesionalidad tratar a esa persona bien y pasar ese caso inmediatamente a sus superiores. Y otra cosa, no juzgar, porque a veces también se da, es que tú no cumples los requisitos. Vamos a ver, yo tengo derecho a pedir siempre en la administración. Si yo no cumplo con los requisitos, me quedaré en la tramitación, porque el profesional que me atienda tendrá que justificar que no cumplo los requisitos, lo tiene que hacer además por escrito, y entonces yo tengo también la posibilidad de hacer una defensa de eso, decir, bueno, pues yo también tengo algo, pero es que muchas veces hay personas que dicen no cumplen los requisitos a personas que sí cumplen los requisitos. Y eso es importante, decir, no, yo lo quiero, yo lo presento, y si no lo cumplo, me da una valoración motivada. Sí. Otra cosa que hay que aclarar también, que la ley de la eutanasia no es decir quiero la eutanasia y se aplica ahora. El desarrollo de la ley tarda 35 días desde que se solicita la eutanasia. Hay una cláusula que permite, según el médico responsable, acelerar un poco los trámites, ¿no? Pero que tengan en cuenta de que una eutanasia hay una solicitud, hay que buscar un médico responsable, el médico responsable lleva a cabo una deliberación, se tienen que pasar 15 días, volver a hacer una deliberación, que es una comunicación con la persona que lo solicita. Posteriormente hay que buscar un médico consultor que ratifique lo que el médico responsable ha hecho, y posteriormente la Comisión de Garantía y Evaluación de la Comunidad Canaria del Servicio Canario de Salud es la que da el visto bueno o no a esa petición. Han habido casos de decir, es que yo quiero que me aplique la eutanasia. No, eso hay que tenerlo claro. Por otra parte,
La sedación consiste en ponerte unos fármacos donde disminuye el nivel de conciencia, donde tú no vas a tener ni dolor ni dificultad respiratoria y esperar que el cuerpo biológicamente termine. Una eutanasia es una técnica donde realmente después de estar autorizado una serie de fármacos, en 10-15 minutos la persona termina, en el momento en que lo desea. Eso es importante tenerlo en cuenta, por eso se habla de la ley de la eutanasia de una ley muy garantista, precisamente por los términos y los plazos que pone para que todo vaya en la justa medida de cómo se establece dentro de la ley, ¿no? No hay ningún sufrimiento. El mayor, el confort que da todo esto, tanto una sedación como si la persona lo decide, como una eutanasia, es ayudar a la persona a que decida en cómo quiere su final de vida. Y si eso se respeta, no cabe duda de que nuestro trabajo y nuestro acompañamiento y nuestros cuidados son cuidados dignos. Buenas noches. Gracias y mil veces gracias. Gracias a María, a Javier de la Casa Saramago. Gracias a ustedes tres porque son fantásticos. Es un deleite escucharlos. Elisa, eres maravillosa, siempre te lo digo. Victoria, tuve la fortuna de encontrarme contigo cuando estabas en San Bartolomé. Y la verdad que facilitaste tremendamente la manifestación, el testamento vital. Estuviste más de una hora conmigo, recuerdo que estuviste más de una hora conmigo. Te hice muchísimas preguntas y me asesoraste divinamente. Fue un trabajo exquisito. Te quería hacer una pregunta, porque en ese momento que hice el testamento contigo, que lo sigo manteniendo, por supuesto, me acuerdo que me dijiste poner una persona responsable, como has dicho tú ahora, y yo decidí que fuera mi hijo porque sabía que mi marido iba a ponerse ñanga. Mi marido sigue ñanga, o sea que yo hablo con él y le pido por favor, háztelo, y me dice, como dijiste tú antes, ya te encargarás tú, si pasa algo ya te encargarás tú, que es horroroso, porque es una responsabilidad tremenda para mí. Comentaste también un 30% de hombres, un 70% de mujeres. ¿Hay alguna explicación para esto? ¿Es que tienen más miedo que nosotros? ¿Qué pasa? No sé, pregunto. Sí. ¿Hay más miedo entre los hombres que entre las mujeres? Cuidado. Claro. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Me cuesta un montón entender ese temor que se ve manifiestamente en ellos, ¿no? Yo creo que es porque el cuidado ha estado en manos femeninas. Las mujeres han sido tradicionalmente y siguen siendo principales cuidadoras. Quien ha cuidado sabe lo duro que es cuidar y desarrolla también esa generosidad para decir, mira, esto no tiene ningún sentido. Si a mí me va a ocurrir esto, yo no quiero dejar este marrón a mis hijos, a mi familia. Eso lo sabe bien quien ha tenido que sufrir eso. Y vienen personas que han cuidado a sus padres y después han cuidado también a su pareja y han tenido vidas rotas porque no han podido trabajar, sobre todo si tienen trabajos precarios, porque si tienes un trabajo que no te da muchos recursos económicos, no te puedes permitir que venga una persona a aliviar tu cuidado, y esas personas no solo vienen a hacérselo, sino que son súper restrictivas y dicen, a mí, desde que se me olviden, digo, no, si se te olvidan las gafas encima, eso me pasa a mí, eso no es demencia. Pero no aguantan nada porque están de verdad traumatizadas. Primero dicen, ni qué interés puede tener la vida para mí, y además porque quiero a mis hijos. Yo estoy haciendo un trabajillo ahí de que les pido permiso para hacerles unas preguntas. Y les pregunto, una de las preguntas es, ¿cuál es su motivación principal para venir a hacerse este documento? La mayoría de las personas de estas mujeres dicen que es porque no quieren ser una carga para sus seres queridos. O sea, que es un enorme acto de generosidad. Y por último, preguntarle al señor Javier Velasco. Con estos cambios políticos que se están dando en algunas regiones en España y que están deformando
incluso limitando derechos ya adquiridos en muchos sectores, mujeres, LGTBI. ¿Está en riesgo el tema de la eutanasia o el tema del cuidado de tener un derecho al final digno? ¿Está en riesgo en algunas regiones? ¿Se puede modificar o esto está blindado? No, no hay nada blindado, los derechos se conquistan pero también se pierden. Y desgraciadamente no solo en España, sino a nivel internacional está habiendo una involución de derechos humanos en todos los niveles. Por ejemplo, son muchos los estados de Estados Unidos que ya están retrotrayendo derechos de la interrupción voluntaria del embarazo. El que haya comunidades, la ley es estatal, es una ley orgánica, las comunidades no tienen autorización, capacidad de decisión para derogarla, pero sí que puede haber retrocesos y de hecho sabemos que hay comunidades autónomas que sin derogarla, porque no pueden, están poniendo dificultades para la aplicación de la ley de eutanasia. Eso mañana, si queréis acompañarnos, sé que a veces es muy pesado, nos va a hablar al detalle de la aplicación de la ley y de las diferencias en las comunidades, nuestra compañera Soko. Pero sí que hay peligro de involución. Aparte que los derechos reconocidos están muy bien, pero es un papel, Y yo no quiero solo papeles. Se legisla para mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos. Entonces, si está legislado, pero para hacer uso de ese derecho se hace muy complejo, los ciudadanos vamos a seguir reclamando. Yo hace un mes y pico solicité que me pidiesen ficticiamente una cita para la manifestación anticipada de las voluntades y en Tenerife la daban para noviembre del 26. Eso hay que decirlo. Y con todo el respeto, decir, miren, autoridades de la Administración Sanitaria de las Islas Canarias, no hay derecho que estén dando cita para dentro de casi 2 años, no, era noviembre del 26. No ocurre solo aquí, porque aquí hay cosas que funcionan muy bien, como por ejemplo la envidia que podemos tener de contar aquí en Lanzarote con profesionales como las dos que tenemos aquí delante. Es decir, por eso es tan difícil valorar, porque damos datos de comunidades autónomas. En las mismas comunidades autónomas hay departamentos o gerencias de salud que funcionan muy bien y otras no tan bien. En Andalucía también pides cita y no te lo dan. No te lo dan. Dices que la agenda está cerrada. Digo, pues ábrala. Pero no te lo dan, Esto que nos hace reír. Y claro, hemos ido al defensor del pueblo, estamos ahora con trámites para protestar. El bienestar y los derechos no los regalan. Por eso nosotros hacemos hincapié, y mañana yo haré más, que hay que ser activos a nivel social. Solo asociándonos, solo organizándonos como ciudadanos, se respetarán nuestros derechos. Y hay peligro de que vayan para atrás, como tú has dicho. No para adelante, y otros. Y otros. No nos regalan nada, hay que luchar. Y no basta que esté con escrito, Yo quiero que se cumplan. Y vamos a seguir dando la lata hasta el último momento para que los derechos se amplíen y sean efectivos, porque si no, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirven? Para hacer leyes y ponernos medallas. Nosotros no, los políticos que legislan. Pues decía Laura también en el vídeo, en este testimonio, en tan poco tiempo no se ha cortado un pelo de decir todo esto. Y también hay que votar a los partidos que apoyan esto. Efectivamente, el derecho a la eutanasia lo tenemos porque ha habido partidos progresistas que lo han puesto. Y sí que hay una amenaza. Efectivamente, como tengamos una mayoría de derecha y extrema derecha, es una de las primeras leyes que cae, porque ya no lo han dicho. O sea, esto está advertido y no están dispuestos. Es decir, es una línea roja para esa parte. Es decir, bueno, tenemos que saberlo también cuando queremos el ensanchamiento de derechos para todas las personas, en qué marco nos movemos. Y hablando un poco de quienes nos apoyan, que a mí se me olvidó agradecerlo al principio, quiero agradecer aquí la presencia de Pepa, que sé que ha dejado otro acto que tiene por ahí. Ella es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tías,
muy comprometida siempre con la cultura, pero con los derechos humanos, y de verdad quiero agradecerte el apoyo que siempre nos hace, porque si no, muchas cosas de las que hacemos aquí no las podríamos hacer. Así que de verdad, muchas gracias, Pepa. ¿Alguna palabrita más o dejamos ya para mañana lo bueno? Pues lo dejamos ya, despedimos ahora el acto. De verdad, muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Yo creo que lo hemos disfrutado mucho. Muchas gracias, Carmen, por tus palabras. Y sí, aquí se dan... Porque esto efectivamente no es una formación técnica ni para profesionales, es para personas normales, como somos todas las de aquí, esos seres humanos que nos vamos a morir y queremos saber cómo podemos hacerlo de la mejor manera posible. Así que de verdad, muchas gracias.